Doctora Zamudio, yo le informo cuando ya estén todos dentro. Ok. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para nuestros compañeros del norte. Buenas noches para los compañeros del centro y sur del país. Para nosotros es un gran gusto que estén todos nuestros compañeros en este gran curso del módulo de córnea. Hoy es el día de la cuarta sesión y del programa de educación médica continua y actualización en las altas especialidades. El tema de hoy serán tumores y pterigión. Y para nosotros es un gran honor presentar el día de hoy a un gran maestro en córnea, expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva y subdirector médico del Hospital de la Luz, el doctor Alejandro Bayán. Bienvenido, doctor. Adelante. Está por ahí. Está el doctor. Adolfo, ¿está conectado el doctor Babayán? ¿El doctor Babayán? Sí. Ya le di el permiso. Bienvenido, doctor. Buenas noches para ustedes. Hola, buenas noches, doctora. Buenas tardes a los que están en el centro y en la parte de la península de Yucatán que nos siguen. Agradezco mucho la invitación y la presentación, doctora Zamudio, doctora Pincus. Y vamos a platicar en esta sesión de cuadros que son muy importantes, tumores y pterigiones que son, sin lugar a duda, cuadros que vemos todo el tiempo. Me acompañan en esta ocasión un grupo de profesores jóvenes, pero que tienen una gran experiencia en estos temas. Entonces vamos a tener 4 charlas muy interesantes y después vamos a tener un tiempo para hacer unas preguntas y respuestas de retroalimentación. Entonces quisiera presentar y pedirle a la doctora Ana Mercedes García que nos dé su charla de cómo distinguir un tumor benigno de uno maligno. La doctora Ana Mercedes García es médico cirujano de la Universidad TEC de Monterrey y hizo su especialidad en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Actualmente es adscrita del Hospital para Evitar la Ceguera de México y es la jefa de enseñanza del hospital. Entonces, bienvenida Ana Mercedes, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, antes que nada y en lo que voy poniendo mi presentación, agradecer la oportunidad de estar aquí y poder compartir, denme un segundito, poder compartir pues estos casos y esto pues para todos los que nos pueden seguir en toda la República y poder aportar un poquito de lo que hacemos normalmente para que pues todos puedan tener acceso a esto. No sé si ahí alcanzan a ver bien mi presentación. Perfecto, doctora. Perfecto. Entonces, bueno, pues para empezar a platicar un poquito de todo lo de tumores que vamos a platicar el día de hoy, pues a mí me tocó y me gustaría hablarles de cómo distinguir un tumor benigno de uno maligno. Y creo que esto es como lo difícil o lo que todos los días nos podemos preguntar cuando nos llega un tumor, porque aquellos que son muy evidentes, que tienen alguna característica clínica de las que vamos a platicar y que a lo mejor ya son muy grandes o que son invasores, pues son muy fáciles de detectar. El problema es como justo estos que están en el límite, las lesiones premalignas. Entonces, pues vamos a hablar un poquito de cómo distinguir un tumor benigno de uno maligno. Y lo primero, y esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito, creo que tener la sospecha clínica. Si nosotros no sospechamos de que una lesión de las que tenemos es maligna, pues jamás vamos a darle el tratamiento correcto, que eso nos hablarán un poquito más adelante. O si tenemos una lesión benigna y la estamos tratando como maligna, bueno, eso también puede cambiar un poco lo que le vamos a platicar al paciente y a lo mejor hasta la forma en la que el paciente va a percibir su enfermedad. Entonces, la sospecha clínica y lo que nosotros vemos en la lámpara es muy importante. Entonces,
bueno, ahorita les platico un poquito de este artículo que les estoy poniendo en la pantalla, pero creo que es importante decir que los pacientes pues normalmente van a llegar o porque tienen una lesión que no conocían o porque tienen algo que les creció, una bolita, un lunar que antes lo veían más chiquito y entonces ha crecido, o en muchas ocasiones pueden ir por otra causa diferente a la que vamos a encontrarnos, al tumor, y que a lo mejor es tan pequeño que ellos no lo habían percibido. Entonces, de estas cosas creo que es importante pues poder detectar por qué viene el paciente y después de eso también creo que es muy importante que nosotros hagamos una exploración clínica correcta. Y entonces aquí les pongo este artículo del grupo de los doctores Shields, que es, pues sabemos que son los expertos o los que tienen mucha más experiencia en todos los tumores de la conjuntiva. Entonces, ellos hicieron como una recapitulación de todos sus casos y tuvieron 5,002 casos y de esos hicieron la división entre cuántos tenían benignos, cuántos tenían premalignos y cuántos tenían malignos. Entonces, una de las cosas que ellos evaluaron y que creo que es súper importante en la evaluación de todos en el día a día es, primero, si vemos una masa, en dónde está localizada, porque a veces pues podemos decir en la conjuntiva superior, pero es importante saber si está en la conjuntiva vulvar, si está en la conjuntiva tarsal, si está en fondos de saco. Entonces creo que eso es muy importante y es una de las cosas que ellos evaluaron. El tamaño, que eso nos va a dar, y ahorita lo vemos más adelante, información acerca de si un tumor puede ser benigno o maligno. La localización, también podemos, además de decir si está superior o inferior en la conjuntiva vulvar, es importante saber si tiene invasión o no a la córnea, si el tumor tiene vasos o no tiene vasos, si tiene algún vaso nutricio, alguna hemorragia intralesional, la pigmentación, también la pigmentación puede variar, la edad del paciente, eso es muy importante y entonces ahorita vamos a ir viendo cómo se pueden distinguir estas lesiones. Entonces, dentro de esta revisión que hicieron ellos, encontraron que tienen lesiones en el 52% de los casos benignas, en el 18% de los casos premalignas y en el 30% de los casos, y esto es en general y en adultos, malignas. Y ahorita lo vemos más adelante en niños, esto disminuye al 3% cuando es en niños, pero es importante que, bueno, aquí sepamos que es un grupo en el cual es un centro de referencia, entonces esto también hace que pues los números puedan variar un poquito y que a lo mejor tienen mucho más malignos de lo que representa la población en general. Entonces, dentro de este estudio que ellos hicieron, como les decía, estudiaron como las diferentes edades de los pacientes y en los niños encontraron que las lesiones más frecuentes eran el nevo, seguido por la hiperplasia reactiva linfoide y por los tumores dermoides. En los adultos y en los adultos jóvenes, lo más frecuente era el nevo, seguido por la melanosis adquirida primaria, por sus siglas en inglés PAM, y el melanoma. Y a diferencia de los adultos mayores, en donde la más frecuente era melanoma, seguido por carcinoma epidermoide y por la melanosis primaria adquirida primaria. Entonces, antes de entrar como en los detalles de qué nos hace pensar si una lesión es maligna o premaligna, les puse aquí unos ejemplos o unas fotografías de cómo se ve cada lesión, de algunas que tenemos del servicio. Entonces, fíjense, este es un nevo muy característico y ahorita vamos a platicar. Lo que quiero es como un recordatorio rápido de las lesiones que podemos encontrar. Y bueno, obviamente, lo que les decía, esta es una lesión que es fácil de distinguir a comparación de este que es un melanoma, que podemos ver que la lesión es muy grande. Como les decía, hay que fijarnos si tiene vasos nutricios o no, y aquí son muy, muy evidentes. El tamaño de la lesión, tanto el diámetro como la altura. Entonces, pues esto nos puede ir ayudando a identificarlos. También es importante pensar en los NICs o en las neoplasias intraepiteliales conjuntivales, que esas son las que muchas veces pueden llegar a pasar desapercibidas por el paciente y que a lo mejor nos llegan en una forma justo como la que está en la foto y que a lo mejor van por lentes o por alguna otra cosa y que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. También es importante teñir las lesiones, eso nos puede ayudar un poquito más, sobre todo cuando las lesiones son muy chiquitas. En esta es bastante evidente y con el aumento que tiene más, pero eso también es bastante importante. El carcinoma epidermoide, igual les repito, y esto es importante y se los voy a seguir diciendo toda la presentación, ver el tamaño de la lesión, la altura, ver este vaso que tiene aquí atrás, la localización. Entonces, todo esto nos va a ir dando un poco de información para poder distinguir y tener una sospecha clínica que nos oriente hacia una lesión benigna o una lesión maligna.
Aquí tenemos un linfoma que bueno, es importante porque muchas veces pasamos por alto los fondos de saco y a lo mejor tenemos varios pacientes o no nos tomamos el tiempo o de vertir tanto el párpado superior para ver la conjuntiva tarsal o de jalar un poco el párpado inferior para poder ver cómo están los fondos de saco. Entonces, en estas lesiones, o sea, la característica del linfoma es que normalmente empiezan los fondos de saco en la parte superior, en la conjuntiva tarsal, y entonces, pues, si no lo hacemos, no va a haber forma de que lo encontremos. Entonces, esta es una imagen de un linfoma. Entonces, dentro de las lesiones malignas que ellos encontraron en este estudio, el 12% de las lesiones malignas fueron melanoma, el 9% se trató de carcinoma epidermoide y el 7% de linfoma. Y lo que ellos hablan en general de las lesiones malignas, ahorita vamos a comparar como un poco más por grupos, pero en general las lesiones malignas tenían diámetros y alturas de las lesiones basales mucho mayores comparados con las lesiones benignas. Entonces, esa es la primera cosa que nos tiene que llamar la atención. Si nosotros vemos una lesión grande y alta o que esté ya también protruyendo, eso nos tiene que hacer pensar en que puede tratarse de algo maligno. Y lo que les decía, si la lesión tiene vasos nutricios que son muy grandes o vasos intrínsecos, esos también nos deben de hacer pensar en malignidad. Entonces, algo que ellos comparan y que es como muy importante y que es lo importante de este estudio, es comparan los grupos de las lesiones que se parecen entre la benigna y la maligna y nos dicen en qué orientarnos. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una melanosis adquirida primaria, ¿cómo lo vamos, o distinguirlo de un melanoma, cómo le vamos a hacer para hacer esta distinción? Bueno, si es un paciente joven, es mucho más probable que tenga una melanosis adquirida primaria. En cambio, si es un paciente mayor de edad o de edades más avanzadas, más de 60 años, el riesgo de que se trate de un melanoma es más alto. En los pacientes caucásicos, el riesgo de melanoma también es mucho mayor comparado con los pacientes afroamericanos, que son el grupo más grande o sea, los caucásicos, el grupo más grande que tuvieron en esta serie, y es mucho más frecuente tener melanoma en hombre comparado con mujeres. Entonces, otra de las cosas, justo en la melanosis primaria y en el melanoma que nos tenemos que fijar es en la localización. Les decía, si tenemos una lesión en la conjuntiva vulvar, en la parte que está expuesta a la exposición, que tiene exposición solar, pues es mucho más frecuente que se trate de una melanosis adquirida primaria, a diferencia de si se encuentra en el tarso o en el fornix, tiene mucho más riesgo de tratarse de un melanoma. El diámetro y la altura que ya se las había mencionado, justo ellos dicen que si es mayor de 1 milímetro el diámetro, bueno, el riesgo aumenta casi 3 veces de que se trate de un melanoma. Y esto me llama la atención y lo platicaba también con los becarios. Normalmente pensamos que los quistes nos deben de hacer pensar en que se trata de un nevo y que se trata de una lesión benigna. Sin embargo, en este estudio que realizaron, el hecho de presentar quistes intralesionales aumentaba 2 veces el riesgo de que se tratara de un melanoma comparado con una melanosis. La falta de pigmentación también nos debe de hacer pensar que se puede tratar de un melanoma amelanótico. La presencia de vasos nutricios, vasos intralesionales o de hemorragias deben de hacernos pensar en melanoma. Entonces, esto es como lo que nos tenemos que llevar: lesiones grandes, lesiones con vasos, lesiones, si queremos comparar la melanosis contra el melanoma, lesiones con quistes, y si no tiene pigmentación, también se puede tratar de un melanoma, y eso no lo podemos pasar por alto. Después, cuando comparamos los NICs contra los carcinomas epidermoides, igual. ¿Qué tanto está involucrado? Si la lesión está muy localizada, es mucho más fácil que se trate de un NIC. Si es una lesión difusa o más amplia, el riesgo de que sea un carcinoma epidermoide es mayor. La localización, si se encuentra cerca del limbo, debemos de pensar en un NIC. Sin embargo, si ya empieza a estar más alejado del limbo, debemos de pensar en un carcinoma epidermoide. La pigmentación, los NICs pueden ser pigmentados, sin embargo, el riesgo de que sea un carcinoma epidermoide si se encuentra pigmentado con una pigmentación café también es mayor. Lo que platicábamos del diámetro y la altura, que esta aplica para todas las lesiones, y el hecho de tener vasos intrínsecos también nos debe de hacer pensar en un carcinoma epidermoide. Y por último, de las lesiones que también compararon ellos fue la hiperplasia reactiva linfoide contra el linfoma. A pesar de que la frecuencia no es tan alta como en las dos anteriores o en los dos rubros anteriores, tenemos que pensar que entre más chiquitos
o entre menor sea la edad, es mucho más fácil que sea una hiperplasia reactiva linfoide, a diferencia de la edad. Si la edad aumenta en un paciente, debe ser o debemos de pensar más en un linfoma. Otra vez regreso a lo del diámetro, la altura. Y aquí la localización es importante porque debemos de pensar en linfoma, si se encuentra en el fornix, si se encuentra solo inferior, si se encuentra solo superior o si se encuentra nasal y temporal, es mucho más probable que se trate del linfoma o de hecho si se encuentra de manera bilateral. A diferencia de si solo se encuentra de manera nasal, lo más frecuente es que se trate de una hiperplasia reactiva linfoide. Entonces, esto es como de la población en general, en donde incluyeron todos los adultos y los niños, lo que les acabo de platicar, y ellos hicieron un subanálisis en el cual nada más analizaron la parte de las lesiones pediátricas y les decía, esto disminuye muchísimo la malignidad, se va a un 3% a diferencia del 30% que teníamos en la población en general, y las lesiones que encontraron aquí malignas fueron melanoma y linfoma. El melanoma en niños, bueno, ellos ponen estas lesiones que vemos en las fotos en su artículo, en el cual nos comparan una melanosis adquirida primaria, poco pigmentada contra una un poco más pigmentada y dos lesiones en la parte inferior de la imagen, las ven, esas dos lesiones son melanomas. Ahí alcanzamos a ver perfecto los vasos nutricios, la diferencia que hay con las lesiones superiores y bueno, el tamaño también de la lesión, sobre todo en la imagen que tienen abajo y a la derecha es mucho más grande. Entonces, en los niños todavía nos debe hacer pensar o sospechar mucho más. Es muy raro que en niños pequeños encontremos lesiones que sean malignas, entonces en los niños mayores es más frecuente que encontremos un melanoma y de hecho aumenta casi 5 veces el riesgo de que se trate de melanomas y aumenta la edad del niño. Los grosores también, esto pues igual que en los adultos, el tamaño y el grosor de la lesión es importante. Y aquí las hemorragias, si en un niño encontramos una hemorragia dentro de la lesión, es 26 veces, o sea, tiene 26 veces más riesgo que se trate de un melanoma a un paciente en donde no tenemos hemorragias. Y aquí sí, la falta de quistes dentro de la lesión nos debe de hacer pensar que se puede tratar de un melanoma. Entonces, en los adultos tenemos que buscar quistes en los melanomas y en los niños esperamos no encontrar quistes y eso nos debe orientar hacia un melanoma. Esta es la tabla en donde ellos analizan todos los pacientes que tuvieron y bueno, podemos ver que entre más grande es la edad del niño, o sea, entre los 0 y los 5 años no había nadie que tuviera melanoma y en cambio el 61% de los pacientes que tuvieron melanoma estaban entre los 15 y los 21 años. Igual aquí analizan el tamaño basal del diámetro de la lesión, el grosor de la lesión y lo que ya les platiqué de los quistes y los vasos intrínsecos y las hemorragias. Y ellos hacen una mnemotecnia para niños de melanoma, en donde la mnemotecnia es con catch. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es de la C, de children, de que se trata de algún niño. Luego la A es de age, de entre más grande sea la edad, mayor es el riesgo de melanoma. Y luego la T de thickness, entre más grande sea el grosor o la base de la lesión, debe ser más riesgo de tener melanoma. Luego la C de que le falten los quistes y la H de que encuentren hemorragias. Entonces esto es lo que como nos tenemos que acordar de la conclusión que tuvieron estos autores, este grupo de los Shields, en cuanto a las lesiones de melanoma en niños. Y de los linfomas, igual ellos describen que pues hay muchas hiperplasias reactivas linfoides en niños, pero que tenemos que pensar que se trate de un linfoma cuando la base o el diámetro es más grande, como ya lo he mencionado, cuando la localización sea difusa y cuando se encuentre inferior o superior. Si nosotros lo encontramos nasal, la probabilidad de que se trate de una hiperplasia linfoide, bueno, va a ser mayor si es nasal. Sin embargo, si es inferior o superior, hay que pensar en un linfoma. Y entonces igual aquí podemos ver, dependiendo de las características de las lesiones, si llegaron a ser unas hiperplasias linfoides o si se trataba de linfoma. Entonces, además de esto, de la sospecha clínica, que es lo primero que nos tiene que llamar la atención, tenemos que pensar un poco en los estudios diagnósticos. Entonces, bueno, aquí les pongo una imagen del nevo que les había puesto inicialmente, en donde podemos ver con el OCT de alta definición de segmento anterior, cómo se ven hasta los quistes. Esto es muy importante, ver cómo está el epitelio, ver en dónde es la profundidad, ver justo en dónde es el corte, por eso les puse ahí la flechita, y eso es importante porque no es lo mismo tenerlo central que periférico, vamos a encontrar cosas diferentes.
Este NIC que les puse también hace rato clínicamente, bueno, sabemos y los estudios que ha hecho el Bascom Palmer con la doctora Karp, sabemos que el OCT de alta definición nos puede dar muchísima información acerca de una lesión. Este cambio abrupto que vemos ahí donde está el circulito, eso es muy indicativo de que se pueda tratar de una neoplasia de la superficie ocular y ver cómo se comporta también el epitelio. Eso es como lo más importante. Entonces, esta imagen también nos puede dar mucha información. Entonces, saber que podemos contar con un OCT de segmento anterior. Y en el hospital, lo que se ha estado haciendo en los últimos años es hacemos biopsias que las montamos entre 2 pepinos para tener una mejor conservación del tejido y entonces lo podemos analizar. Entonces, ahí les pongo también, es otro estudio diagnóstico y esto lo mandamos a patología, que al final ese es como el resultado pues en el que vamos a confiar. No todos los necesitaremos y por eso pues, tenemos los otros estudios y la clínica sobre todo, pero los estudios auxiliares que les acabo de mostrar. Y bueno, también si tenemos lesiones como estas, obviamente con un OCT no va a ser suficiente, entonces podemos hacer VMs en donde podemos medir las bases de las lesiones, las alturas y ver que no tenga involucro del globo ocular. Y pues esto también es importante para darnos una idea de cómo está la lesión y de ahí pues decidir el tratamiento, que eso lo van a platicar ahorita mis compañeros posteriormente. Igual esta lesión que les había enseñado melanoma, es importante ver que no tenga involucro intraocular, ver el tamaño de la lesión y bueno, nos sirve el VM y la ecografía, que nos tenemos que pues también apoyar en este tipo de estudios para tomar decisiones. Y la decisión terapéutica, al final la tendremos que ir haciendo poquito a poquito y esto ahorita seguramente, no sé si Naye, Julio o Rafa lo explicarán, y pues la biopsia no touch, que es lo recomendado para cualquiera de estas lesiones en las cuales se decida biopsiar y mandar la muestra a patología, pues al mismo tiempo de ser un tratamiento, también es pues un método diagnóstico porque nos explicará o nos dará patología el resultado de qué lesión es. A veces nos puede parecer otra y nos resulta con la sorpresa de que se trata a lo mejor de una lesión benigna cuando pensamos en una maligna o al contrario. Entonces, al final de cuentas, esto pues es tratamiento, pero también es parte diagnóstica y es lo que nos va a ayudar al final a decidir si necesitamos mandar a onco, si necesitamos hacer estudios auxiliares o si necesitamos hacer algo más. Y bueno, pues otra vez agradecerles por la oportunidad y ponerme a sus órdenes ante cualquier duda y pues muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Estupenda presentación, el resumen que hiciste muy bueno y seguramente esto planteará algunas preguntas para la mesa redonda que vamos a tener a continuación. Le pido a la doctora Nayeli Ramos, a quien también tengo el gusto de conocer ya desde hace algún tiempo. La doctora Ramos es médico adscrito del servicio de córnea y es la coordinadora de investigación clínica también en el Hospital para Evitar la Ceguera en México. Ella nos va a hablar un poco acerca del tratamiento médico de estos tumores de superficie ocular, así es que por favor, doctora Nayeli, adelante, todo suyo. Gracias, doctor Babayán. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí y muchas gracias también por la invitación a la doctora Pincus y la doctora Zamudio. Continuando con la plática que ya nos dio la doctora García, ahora vamos a hablar un poco sobre el manejo médico de las neoplasias escamosas de la superficie ocular. Nos centramos siempre en las neoplasias escamosas porque las neoplasias melanocíticas y las linfocíticas o de origen linfoide, como bien ya lo ha mostrado la doctora, pues como tal no las manejamos nosotros. En general, salvo el tratamiento quirúrgico que nos corresponde, los enviamos a centros oncológicos. Bien, entonces un poco vamos a reforzar lo que ya comentó la doctora, pero para nosotros poder escoger el tipo de tratamiento que vamos a dar para este tipo de pacientes, vamos a tener que echar mano de todas estas herramientas que ya nos explicó, tanto la sospecha clínica como los estudios auxiliares y de algunas maniobras tanto diagnósticas como terapéuticas. Como bien ya comentaba la doctora, la sospecha clínica en ciertos casos como este puede ser un hallazgo a la exploración oftalmológica
y debemos estar muy al tanto de las manifestaciones que pueden tener este grupo de pacientes. En este caso, la lesión la observamos que es superficial, probablemente si lo movemos a nivel de la conjuntiva va a ser móvil, en la córnea en lo general no. Con los estudios auxiliares vamos a poder corroborar la profundidad a la que llegan estos tumores. Cuando son de pequeño tamaño, menos de un cuadrante, tienen ligera invasión corneal y tienen los bordes bien delimitados, por lo general no van a invadir de manera endofítica, es decir, no se van a ir hacia la profundidad del ojo, sino que el crecimiento natural de estas lesiones es seguir la línea del limbo, un crecimiento anular y posteriormente pueden crecer de manera exofítica hasta finalmente pues invadir estructuras adyacentes, empezando por fondos de saco, conjuntiva tarsal, carúncula, párpados, etc. Y es entonces cuando puede tener ya una invasión intraocular e incluso intraorbitaria. Entonces, por el tipo de crecimiento de estos tumores, con las lesiones de pequeño tamaño, por lo general podemos indicar quimioterapia tópica, que es lo que vamos a hablar en un momentito más. Sin embargo, en estos casos ya hay varios artículos donde está bien demostrado que no importa el tamaño de la lesión, no así que tengamos documentado, como ya comentó la doctora García, que no haya una invasión intraocular y que en todos los casos, independientemente del tamaño o de este caso que es una neoplasia gigante porque involucra más de 6 meridianos continuos de nuestra conjuntiva, o al menos o 2 cuadrantes. En este caso, si tenemos bien documentado que no hay una invasión intraocular, no importa el tamaño, también podemos tratarlos con quimioterapia tópica. Más adelante les muestro unos ejemplos. Entonces, no es tanto el tamaño de la lesión, sino la invasión intraocular la que nos da la indicación directa de poder o no tratar a un paciente con quimioterapia tópica. Ahora, dentro de los casos que nosotros tenemos en el hospital, estos pacientes que tienen unas lesiones en sector casi exclusivamente superior, tienen una mala respuesta a tratamiento o tienden a tardar mucho en responder, dado que probablemente no se, bueno, la hipótesis que tenemos es que no se absorbe adecuadamente el medicamento ahí, y en ese caso podríamos sugerir el tratamiento subconjuntival, pero todo puede ser con quimioterapia. Ahora, algo muy importante, no todos tenemos en nuestros consultorios o no tenemos accesibilidad a los OCTs o a la ultrabiomicroscopía de segmento anterior. Entonces, cuando tenemos una lesión que se ve francamente en conjuntiva, hay que colocar anestesia tópica y nosotros con un hisopo moverla. Si la lesión es completamente móvil, entonces podemos descartar prácticamente que haya una invasión a planos más profundos y también este paciente sería candidato a tratamiento tópico. Como parte del diagnóstico que ya mencionó la doctora, la parte clínica, la parte de imagen, recordemos que el estándar de oro siempre va a ser el estudio histopatológico. Es por eso que nosotros en el hospital, y como probablemente un consejo por motivos legales, sería bueno tomarles una biopsia incisional si es que está disponible este tipo de estudio para nosotros. Es muy fácil, se pone con anestesia tópica, con un blefarostato, y se toma un fragmento del tumor que se envía a patología, sobre todo en las lesiones de gran tamaño, como ya les mostraba. Esto es un poco para fines legales. En los casos donde tenemos acceso al OCT de segmento anterior, ya en centros como Bascom Palmer, entre otros, prácticamente lo están utilizando como una biopsia óptica, y cuando tenemos la confirmación por OCT de todos los datos clínicos de este tipo de lesiones, prácticamente no se les está realizando un estudio histopatológico y se inicia el tratamiento tópico de manera directa. Entonces, solamente mencionar nuevamente los datos característicos en el OCT, que es la línea de transición abrupta entre el epitelio sano y el enfermo, el incremento en el grosor y una hiperreflectividad de el epitelio que está enfermo, de donde tenemos la lesión, que la imagen que les mostramos, esta imagen nos gusta mucho porque está muy explicativa y que
con el tiempo van a ir desapareciendo estos datos después del tratamiento tópico. Entonces, en lesiones pequeñas es una de las primeras indicaciones que les haría. La segunda indicación es en las lesiones grandes, como la primera que les mostré, o en esta imagen también que podemos observar en la ultrabiomicroscopía, que no tiene una invasión a esclera o a córnea. En estos casos no pasa el OCT porque la lesión es de gran tamaño, entonces por eso necesitamos el VM, y también por el tamaño pues no es posible evaluar si esta lesión es móvil o no. Entonces no importa el tamaño que tenga la lesión, siempre y cuando no haya una invasión a planos profundos, este paciente puede ser perfectamente candidato a un tratamiento tópico. Ahora, en muchos centros, sobre todo en las neoplasias gigantes, que como les decía, involucran más de 180 grados de la conjuntiva o del limbo, es una de las funciones también de esta quimioterapia o inmunoterapia utilizarlo como una quimiorreducción, recordando siempre que no debe haber invasión a planos profundos. Bien, entonces como tal los objetivos del tratamiento médico en general en las neoplasias es destruir o extirpar completamente el tumor, realizar el diagnóstico histopatológico preciso en caso de que sea posible. La confirmación diagnóstica nos va a permitir realizar un abordaje terapéutico correcto y establecer el pronóstico, y también nuestro ideal pues es minimizar las recurrencias. Aquí les puse unos asteriscos en el diagnóstico histopatológico preciso porque, como mencionaba, ya hay tantas herramientas de imagen que en algunos centros ya no se está utilizando la biopsia o el estudio histopatológico en lesiones pequeñas que tengan un estudio de OCT con las características típicas como ya las habíamos mostrado. Entrando un poco ya en el tema, pues el tratamiento quirúrgico siempre ha sido considerado el gold estándar desde hace muchísimo tiempo, asociado a crioterapia, lo cual nos va a dar una recurrencia muy baja del 5 a 12%, que seguramente ya el doctor Hernández nos va a comentar más adelante. Sin embargo, aunque este es el tratamiento de elección o siempre es una maniobra diagnóstico-terapéutica, como dijo la doctora García, pues también debemos tomar en consideración los nuevos tratamientos que son la inmunoterapia tópica, y recientemente están utilizando también láser. Hay unos reportes de casos con las lesiones fotocoaguladas, pero son muy pocos pacientes los que se han estudiado, y por eso no lo he colocado aún en la plática y no tengo experiencia con eso tampoco. Entonces, aquí estas son las indicaciones generales de la decisión quirúrgica, que es toda lesión que se sospeche como premaligna o maligna, posterior a quimioreducción con quimioterapia tópica o por falta de respuesta a tratamiento tópico. Y una contraindicación, pues la absoluta, es la invasión intraocular, porque aquí ya el manejo es multidisciplinario, tenemos que hablar con ecografía, el servicio de córnea, órbita, oncología, etcétera, para valorar enucleación, exenteración, etcétera. Aquí nada más para recordar cuáles van a ser nuestros resultados en los estudios histopatológicos y cómo nuestras neoplasias, esta es la fase premaligna o que consideramos premaligna porque no se ha sobrepasado la membrana basal epitelial. Recordemos que las neoplasias empiezan a crecer a partir de esta membrana basal y que vamos a tener la neoplasia intraconjuntival grado 1 displasia leve en el primer tercio, cuando es moderada o 2 tercios del epitelio, y el NIC3 o carcinoma in situ también se le llama cuando invade los 3 tercios del epitelio. Y ya el invasor va a sobrepasar la membrana basal epitelial. En un principio se había propuesto este tipo de manejo solamente para las lesiones que tuviéramos documentado que eran premalignas o que eran solamente displasias. Sin embargo, actualmente hay varios reportes donde ya nosotros hemos tratado y mundialmente se ha tratado el carcinoma invasor de conjuntiva. Invasor solamente es que haya sobrepasado la membrana basal, no es invasor ocular, con este tipo de tratamientos de manera exitosa. Entonces, recordar que este es el estudio histopatológico, es el estándar de oro
para el diagnóstico de este tipo de lesiones. Entonces, ahora hablando de la inmunoterapia tópica y dejando claro que el gold estándar que siempre ha sido considerado para manejo es la decisión quirúrgica, ahora como tenemos cierta tasa de recurrencia de las neoplasias, que esto puede ser debido a muchos factores, por ejemplo, una mala técnica quirúrgica, que en ocasiones no se utiliza crioterapia, que la lesión no se sospechaba como una neoplasia, sino probablemente pensábamos que era un pterigión u otro tipo de lesiones. Entonces, en muchas ocasiones la cirugía que nosotros realizamos no la tenemos planeada adecuadamente para una neoplasia, sino que mandamos el fragmento de pterigión o vimos medio rarita la lesión y la mandamos a estudiar a patología y en muchas ocasiones nos sale la sorpresa de que es este tipo de lesiones, ¿no? O la otra es que operamos a algún paciente de pterigión y unos meses después empieza con una recurrencia con unos vasos un poco extraños y todas las características que ya comentó la doctora García. Entonces, es por esto que se ha incrementado el uso de quimioterapia tópica. Y las ventajas propuestas de este tratamiento, pues es que se trata toda la superficie ocular, no solamente es la crioterapia o la excisión quirúrgica local. Recordando también que cuando nosotros hacemos la excisión quirúrgica, pues es hasta donde nosotros vemos los bordes de la lesión y marcamos de ahí un cierto margen, ¿no? Pero podemos dejar lesiones subclínicas o microscópicas que no son tratadas con ese tipo de manejo. Entonces, en este caso, pues va a tratar toda la superficie ocular. Y otra propuesta es que se evita la deficiencia de células de limbo postquirúrgica, aunque vamos a ver que con los antimetabolitos esto no es del todo cierto, porque también la irritación crónica o la toxicidad que generan en la superficie ocular también puede llevar a una deficiencia de células de limbo, aunque leve, no es comparada con la postquirúrgica de un paciente de 180 grados o más, pero también nos puede llevar a una deficiencia de células de limbo leve. Las indicaciones actualmente pues son tratamiento primario, también tratamiento cuando no son candidatos a excisión quirúrgica, todas las lesiones anulares, difusas, de gran tamaño, las recurrencias postquirúrgicas, en quimiorreducción prequirúrgica cuando el tumor es muy grande, cuando tenemos bordes positivos postquirúrgicos podemos indicarlo. Aquí la recomendación es esperar al menos un mes para que reduzca la inflamación postquirúrgica y ya después indicar 1 o 2 ciclos del medicamento tópico. Un fallo en la técnica no touch, que nosotros hayamos tenido una sospecha de siembras microscópicas por un mal manejo de nuestro instrumental o porque la lesión era muy friable y todo el tiempo se nos estuvo rompiendo, no pudimos quitarla por completo, también podemos dejarlo. Y actualmente como un tratamiento primario, como les comentaba, no importa el tamaño, siempre y cuando no haya, tengamos documentados que no hay una invasión intraocular o a planos, a estructuras adyacentes. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno de los tratamientos. Dentro de los antimetabolitos tenemos a 2 medicamentos, que es la mitomicina C y al 5-fluoracilo. La mitomicina C pues es un agente alquilante que ya sabemos que inhibe la síntesis de DNA por medio de la producción de radicales libres y entonces este medicamento lo podemos preparar al 0.02 o 0.04% y se van a indicar por ciclos. Tanto la mitomicina C como el 5-fluoracilo se van a indicar por ciclos de 7 a 14 días. En este caso se sugiere descansar 30 días y se van a indicar de 4 a 6 ciclos. Hay muchos esquemas que se están utilizando actualmente con la mitomicina C, dado que es sumamente irritante en la superficie ocular, como podemos ver, pues genera hiperemia, erosiones epiteliales superficiales, estenosis del punto lagrimal, deficiencia de células de limbo, también puede generar conjuntivitis foliculares, por ejemplo, defectos epiteliales que pueden llegar a ser persistentes, un agravamiento de la disfunción de glándulas de Meibomius, son muchísimos efectos adversos y también daño en la piel del párpado, puede ser reacciones alérgicas, etc. Entonces, actualmente incluso se pueden dar ciclos de 3 días con descansos de 1 a 3 semanas con muy buenos resultados. Todo es como dependiendo de la observación y del apego que tengamos a nuestro paciente.
Aquí aprovecho para recordar que los pacientes que estamos utilizando con antimetabolitos no podemos dejarlos que vengan en 2 o 3 meses, o sea, darle 2 o 3 frasquitos y venga después a ver cómo va, porque presentan casi todos efectos adversos, entonces hay que estarlos vigilando y pacientes que vienen de muy lejos, en caso de nuestro hospital, en la Asociación para Evitar la Ceguera, tenemos pacientes de todos los estados, entonces si el paciente viene de, no sé, de Zihuatanejo, tenemos pacientes de Ciudad Obregón, por ejemplo, no podemos dar este tratamiento porque necesitarían estar aquí prácticamente el tiempo que les vamos a manejar con estos fármacos que son tan irritantes. Entonces, en esos casos hay que considerar otro tipo de manejo u otro tipo de inmunoterapia. La tasa reportada de éxito es de hasta del 100%, de 87.5 a 100% en los diversos estudios, y una desventaja de este medicamento es que se tiene que refrigerar, por lo que el paciente puede encontrar un poco complicado su administración, o porque generalmente pues todavía están en edad de trabajar, etcétera, ¿no? El 5-fluoracilo es un análogo de pirimidinas que inhibe la incorporación de timidina al DNA durante la fase del ciclo celular. Entonces, tiene un efecto muy similar a la mitomicina C. Es ligeramente menos irritante. En ocasiones, esto va a depender mucho de la superficie ocular preexistente del paciente. Si son pacientes que ya de por sí tenían el ojo rojo, por una alergia, por disfunción de glándulas de meibomio, ojo seco, por cualquier otro motivo, pues con los antimetabolitos vamos a agravar estos cuadros. Entonces es importante considerarlo al elegir el tipo de medicamento que les vamos a dar. Igual se administra al 1%, 4 veces al día. Generalmente les damos 7 días con descanso de 3 semanas a un mes y por lo general utilizamos de 2 a 5 ciclos. Los mismos efectos adversos, también se puede tapar, puede haber estenosis del punto lagrimal, es mucho menos costoso que mitomicina C y que interferón y no necesita refrigeración. Esta es una de las ventajas de este medicamento y actualmente es el que utilizamos en APEC. Cuando vamos a administrar antimetabolitos, siempre debemos indicar esteroide tópico en cada ciclo para reducir inflamación de la superficie ocular. O sea, no nada más se deja el antimetabolito y ya, sino que tiene que ir acompañado tanto de esteroide tópico como lágrimas artificiales. Entonces hay que considerar siempre las contraindicaciones de esteroides tópicos, como pacientes hiperreactores de esteroides o con glaucoma que no está bien controlado, pues buscar otra alternativa terapéutica. Asimismo, hay que considerar la colocación de tapones lagrimales de silicón. Estos son unos tapones lagrimales que están perforados, que lo que hacen es ferulizar el punto lagrimal y prevenir su estenosis. Ya en estudios de la doctora Karp, de Bascom Palmer, en el último reporte que tiene, ellos ya no colocaron el tapón de lagrimal. Nosotros, en la experiencia que tenemos, pues sí hay un par de pacientes que hicieron estenosis. En comparación a lo que hemos tratado, pues sí es una incidencia baja, pero hay que valorar siempre el costo-beneficio y avisarle al paciente que puede llevar o puede tener esta complicación porque el tratamiento no es tan sencillo. Finalmente tenemos al interferón alfa-2b, que es una proteína recombinante que va a ser secretada por leucocitos y va a tener tanto propiedades antivirales como antineoplásicas, y este fue uno de los primeros medicamentos en utilizarse, principalmente porque ya se utiliza en el carcinoma cervicouterino y pues hay que considerar también que muchas de estas lesiones están asociadas a papiloma. Entonces, creo que de ahí surgió la idea inicialmente de utilizar este tratamiento, que es mucho mejor tolerado que la mitomicina y que el 5-fluoruracilo, con una tasa de éxito muy similar, muy alta, y que puede tener 2 tipos de administración, tanto la tópica como la subconjuntival, cuya desventaja pues es que se va a colocar 3 veces a la semana hasta resolución, pero también tienen muy buenos resultados. Otras de las desventajas pues es que el tratamiento es continuo, no es en ciclos como los antimetabolitos, entonces el paciente tiene que colocarse la gota 4 veces al día durante un promedio de 3 a 6 meses y pues esto no es tan cómodo en ocasiones también para el paciente.
La inyección subconjuntival tiene una tasa de remisión mucho más rápida, con un promedio de mes y medio, que el tópico, pero pues con esa incomodidad de que debe ir el paciente a la colocación en muchas ocasiones, y pues a veces es difícil darle seguimiento a estos pacientes. También tiene sus efectos adversos. Del tópico en el interferón es muy raro, da conjuntivitis folicular e hiperemia leve, y del subconjuntival nos da este síndrome flu-like, que nos da fiebre, cefalea, mialgias, artralgias durante unas horas solamente posteriores a la inyección, y se recomienda nada más administrarles acetaminofén de 500 a 1000 miligramos 4 veces al día, el día de la inyección. Pero pues es un medicamento muy tranquilo, con pocos efectos adversos. Aquí les muestro 2 tablas comparativas respecto principalmente a las dosis, el costo. Aquí en el hospital preparamos el medicamento y el 5FU en realidad le cuesta 100 pesos el ciclo para cada paciente. Entonces, pues sí, es en comparación al resto de los medicamentos, es muy ventajoso para nosotros. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta los potenciales efectos adversos, y que por más barato que sea, si el paciente viene de lejos, va a tener que pagar su avión o su camión y dejar de trabajar algunos días. Entonces, considerar de dónde viene el paciente primero, y segundo, la edad o el estado mental del paciente, si tiene alguna discapacidad. Por ejemplo, los pacientes con artritis reumatoide que tienen deformidad en los dedos o alguna otra limitación en sus movimientos, pues no van a poder colocar el medicamento solo, sin ayuda. Igualmente los adultos que ya están muy mayores, que probablemente viven solos, pues este caso del tratamiento no hay que considerarlo, ¿no? Aquí nada más, pues, igual un resumen de las dosis, de los efectos adversos, pero este es más bien para recordarles cómo nosotros administramos el medicamento actualmente. El 5-fluoracilo lo ponemos al 1%, 4 veces al día durante 7 días, más el esteroide al mismo tiempo durante los 7 días. Generalmente utilizamos de un esteroide de superficie, acetato de fluorometolona o loteprednol, un lubricante sin conservador 4 veces al día, sin suspender o incrementar de acuerdo a las molestias del paciente, y les damos 2 frascos y los citamos en 3 meses. Siempre el primer ciclo lo citamos antes para ver que no haya tenido efectos adversos, y pues los pacientes tienen cita abierta a urgencias, porque si hemos tenido casos pues con efectos adversos importantes, incluso efectos epiteliales persistentes, ¿no? Este es uno de los casos que tenemos en el hospital, es el caso que hemos mostrado la doctora García y yo, cómo tiene sus características en el OCT, y después de quimioterapia con interferón alfa 2B, vemos cómo el epitelio hiperrefléctico se torna un epitelio sano completamente, y aquí observamos esta zona blanquecina o hiperrefléctica que corresponde a fibrosis subepitelial, la cual está presente en la mayoría de los casos tratados con quimioterapia tópica. Aquí es otro caso donde es una lesión de gran tamaño, es una neoplasia gigante que ha tenido regresión con 5-fluoracilo después de 3 ciclos. Este paciente mejoró. Podemos observar también la mejoría en el OCT, como ya tenemos el epitelio de características normales. Finalmente, mencionarles este estudio que realizaron en 2014 el grupo de la doctora Karpenbach con Palmer, donde el tratamiento médico versus el quirúrgico fue comparado para valorar las recurrencias y complicaciones. Aquí en la tabla de Kaplan y Meyer, donde podemos observar en el eje de las Y la tasa de recurrencia y en el de las X el tiempo, podemos observar que hay aunque no tenemos el mismo tiempo de seguimiento con la quimioterapia tópica, la tasa de recurrencias es muy similar. Sobre todo, fijarnos que la tasa de recurrencia es mayor durante el primer año y los primeros 5 años, ¿no? Que hay que estar vigilando al paciente pues toda su vida del ojo que dimos tratamiento. Asimismo, no hubo diferencia entre el tratamiento médico y quirúrgico respecto a las complicaciones, excepto en los síntomas flu-like que que solamente son para las inyecciones subconjuntivales. Tampoco hubo diferencias en deficiencias de células de limbo.
la tasa de recurrencias fue muy similar. Fue 5% en el grupo quirúrgico versus 3% en el de interferón alfa 2B. Y pues en general lo que concluyen los autores es que no hay una diferencia en la tasa de recurrencia ni los efectos adversos, por lo que podrían ser comparables como tratamiento primario. Muy bien, ¿cuáles son los mensajes para llegar a casa? ¿Qué he considerado después de esta plática? Pues tomar en cuenta la inmunoterapia tópica como tratamiento primario, tomarla como opción como quimiorreducción cuando los pacientes no son candidatos a escisión quirúrgica en las lesiones de gran tamaño, anulares, difusas, cuando hay recurrencias o bordes positivos después de nuestra cirugía, y siempre tomar en cuenta que debemos descartar invasión intraocular y valorar el apego al tratamiento y posibilidad de acudir a consulta de nuestros pacientes, porque no es la primera opción para todos los casos. Gracias por su atención y agradezco a los doctores que me apoyaron para la presentación. Muchas gracias, Nayeli. Excelente presentación. Ahora vamos a pasar al tratamiento quirúrgico de este tipo de lesiones, pero antes le voy a pedir al doctor Rafael Paz si nos pudiera dar también una charla con respecto a la cirugía de terigión, que lo metemos en este capítulo porque los terigiones muchas veces se comportan como neoplasias de bajo grado. Entonces, vamos a platicar un poquito de terigión y después platicaremos de cirugía en caso de este tipo de neoplasias. Rafael es también egresado del Hospital para Evitar la Ceguera en México y es subespecialista en córnea y en enfermedades oculares externas. Rafael, por favor. Les comento que también ya se abrió el chat para cualquier pregunta que tengan con alguno de los profesores, con todo gusto la pueden poner. Adelante, Rafael, ya estás cargando tu plática, ¿verdad? Doctor, tiene su micrófono apagado. Adelante, doctor, por favor. Doctor, encienda su micrófono, por favor, lo tiene apagado. Doctor, donde encendió la cámara, ahí hay unos iconos. El primer icono es el del micrófono. Por favor, enciéndalo. Adelante, doctor, ya encendió su micrófono. ¿Puede compartirnos su presentación, doctor?
Bueno, como ya vieron todos, tenemos unos problemas técnicos con el audio del doctor Paz. Entonces vamos a pasar al siguiente tema que, bueno, hasta por orden creo que es mejor que hablemos de la cirugía para neoplasias, que la va a impartir el doctor Julio Hernández Camarena. El doctor Hernández es profesor de cátedra y coordinador de investigación del programa de residencia médica oftalmología de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Es egresado, si no mal recuerdo, del Conde de Valenciana, pero ha hecho su carrera allá en Monterrey. ¿No es así, Julio? Bienvenido y por favor, si quieres montar tu plática. Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Perfecto. Bien, muchas gracias. Y bueno, de entrada, gracias a la doctora Irma y a la doctora Denise por invitarnos y permitirnos participar el día de hoy. Pues ahí vamos a ganar el lugar un poquito a Rafa. Ahí le vamos a pedir si nos da chance de compartir pantalla. Vamos a ver. Listo. Bueno, continuando con lo que ya había comentado la doctora Mercedes y Naye, vamos a hablar un poquito del tratamiento quirúrgico, cuándo y cómo realizar el tratamiento quirúrgico en las neoplasias escamosas de superficie ocular, que si bien ya lo comentaron, vamos a hacer un poco de hincapié y énfasis en algunos detalles que son muy importantes, que no se nos pueden pasar por alto al momento de considerar este tipo de tratamiento en los pacientes con neoplasias escamosas. Tengo un conflicto de interés, lo he presentado por aquí, ya lo decía Mercedes por allí y Naye. Neoplasias escamosas de superficie ocular es el todo término que incluye lesiones displásicas, preinvasivas e invasivas en conjuntiva y córnea. Generalmente aparecen entre la tercera y cuarta década de la vida, aunque realmente sí hay muchas excepciones a esto. Afecta principalmente a hombres y hay algunos factores de riesgo ya bien conocidos como la exposición solar, la infección por el virus del papiloma humano y obviamente la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Sabemos también que en la gran mayoría, como bien lo mencionaba Naye, el diagnóstico es clínico y lo mencionaba también Mercedes, el uso de colorantes de tinciones vitales como verde de lisamina y rosa de bengala que nos permiten teñir, señalar las células desvitalizadas, esas áreas donde hay una alta tasa de mitosis que no permite una buena diferenciación de todas las microbiosidades del epitelio, van a pintarse y nos van a permitir saber qué células precisamente son las involucradas. Cuando está involucrada la conjuntiva. Cuando hay una extensión corneal o cuando la lesión es corneal, francamente es un poco más sencillo sea el diagnóstico clínico. Generalmente lo vamos a ver como opacidades sutiles. Ya presentaban ayer precisamente un caso así. Opacidades sutiles, grisáceas, relativamente vasculares o con vasos muy finos en formas gelatinosas o papiliformes invadiendo hacia la córnea, como lo vemos por ahí en las fotografías que presento en esta diapositiva. Ya lo comentaban también, puede infiltrar córnea y esclera y tener extensión intraocular. La evaluación inicial que incluya un abordaje como un VM, ultrasonido o incluso a veces tomografía en casos donde hay un involucro muy extenso de la conjuntiva vulvar es muy importante para definir si se va a necesitar un tratamiento extenso y si vamos a necesitar algo multidisciplinario. En ocasiones raras, especialmente en pacientes inmunocomprometidos como pacientes con VIH o algunos tipos de cáncer o pacientes de inmunosupresión, puede extenderse hacia la órbita y provocar proptosis, aunque es muy rara realmente la metástasis a distancia. Ya lo comentaban también, esta raya, esta línea entre el tratamiento quirúrgico y el tratamiento médico pareciera cada vez ser más difusa. El éxito tan brutal que hemos tenido con el tratamiento médico, específicamente con la quimioterapia que ya mencionaba Naye, incluso en pacientes con lesiones pequeñas o muy grandes, extensas, permitido usar este tratamiento, sobre todo como lo vamos a ver más adelante en pacientes en quienes el miedo como tal a la cirugía o alguna situación ajena propiamente a la cuestión médica les impide llevar a cabo el tratamiento quirúrgico, pues nos ha permitido llevar un buen tratamiento con una tasa de éxito bien alta en estos pacientes. Típicamente aquí vamos a indicar un tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes en el cual existe un involucro menor a 2 cuadrantes de la superficie ocular o menor a 4 horas de limbo o un diámetro basal menor a 15 milímetros. También históricamente el gold standard, ya lo mencionaba Naye, es la técnica no touch o sin toque,
con márgenes libres alrededor de 4 milímetros conjuntivales. Voy a detallar un poquito más esto adelante, pero hay que recordar que hay que hacer epitelectomía asistida con alcohol absoluto, y estos márgenes podemos reducirlos un poquito en córnea clara en caso de que esté afectada esta estructura, ¿no? Siempre es bien importante tratar de utilizar crioterapia en márgenes conjuntivales, porque como lo vamos a ver más adelante, ya lo mencionaron también, su uso ha demostrado ser un factor bien importante para disminuir las recurrencias en estos pacientes en quienes se decide por hacer un tratamiento quirúrgico. Y finalmente la reconstrucción, que la técnica va a depender de la extensión del defecto realizado por la resección propia de la lesión, en donde puede ser con cierre primario en defectos pequeños o, más comúnmente, con uso de membrana amniótica, de preferencia utilizando pegamento de fibrina. Nuevamente, ¿en qué otros pacientes vale la pena recalcar el no uso o no extender más el tratamiento quirúrgico? En aquellos pacientes en quienes ya se realizó un tratamiento por excisión quirúrgica, como lo decía Nayeli, y que tuvieron márgenes positivos, es muy importante iniciar el tratamiento con quimioterapia tópica, y en aquellos pacientes que no cuentan con las condiciones para el tratamiento quirúrgico, me refiero a condiciones sistémicas, ¿no? Es bien importante la planeación, y ya lo venían diciendo, la parte clínica. Realmente esta cirugía, como muchas de las cirugías que hacemos en oftalmología, se hacen en la lámpara hendidura. La planeación quirúrgica es esencial para delimitar y es esencial para tener una tasa de éxito alto. Tenemos que saber que estas lesiones generalmente tienen vasos nutricios, y es muy importante tratar de eliminarlos o delimitarlos lo más posible a través de cauterización o utilizando brimonidina tópica preoperatoria, con la finalidad de tener lo más seco posible el campo quirúrgico y de limitar el sangrado transoperatorio para no diseminar, como ya lo comentaba Naye, estas células tumorales en la superficie ocular, incluso a través de la vía lagrimal. Vamos a dar algunos detalles de eso en un momento. Tenemos que también delimitar la zona que vamos a tratar con alcohol absoluto. En este caso es la lesión que estamos pintando ahí de azul, y es muy importante para fijar todas las células de la superficie, y es el primer paso de la técnica de no-touch. Tratar de fijar esas células de la superficie, hacer una epitelectomía superficial previo a iniciar con la resección quirúrgica. Y obviamente tenemos que planear nuestros bordes libres, tener en cuenta algunos detalles anatómicos propios de ese ojo para podernos guiar al momento de que estemos bajo el microscopio. Y como le comentaba anteriormente, típicamente este borde lo planeamos entre 3 y 4 milímetros de la lesión. Y finalmente, tener en cuenta que tenemos que dar crioterapia en la base o en la base de la lesión de los márgenes libres, tratando de dar doble pase, lo cual nos ayudará a disminuir aún más la probabilidad de recurrencia en estos pacientes. ¿Ok? Siendo un poquito más detallado, tenemos que recordar algunos puntos bien importantes que nos van a llevar a una baja tasa de recurrencia y un éxito. Ya lo comentaba Naya, el uso de tapones en el punto lagrimal, así como es importante utilizarlos para el uso de quimioterapia tópica, es muy importante también utilizarlos previo al procedimiento quirúrgico en estos pacientes. Ustedes saben que aunque tratamos de tener un campo libre, un campo limpio, la posibilidad de que haya flujo, sangrado, secreción o cualquier otro líquido, y que podamos diseminar las células tumorales existe. Por lo tanto, asegurarnos de tener un tapón en los puntos lagrimales es muy importante. Obviamente, marcar bien, delimitar bien los márgenes libres de la lesión, como lo están viendo en la segunda imagen, tratar de evitar manipular lo más posible esa lesión y los márgenes libres, delimitar muy bien esa área donde vamos a trabajar. Fijar posteriormente, asistido con alcohol absoluto, realizar una epitelectomía superficial de esas áreas que fijamos con alcohol absoluto, y previo a utilizar o eliminar, tratar de hacerlo por lo menos, estos vasos nutricios, realizar una resección cuidadosa de la lesión, tratando de estar justo por fuera del área que delimitamos con el marcador quirúrgico, para tratar de tener una guía al momento que nosotros mandemos esa pieza a patología, que es una parte muy importante y vamos a mencionar en segundo. Realizar nuevamente una queratectomía o una esclerectomía de un 20% en el caso de que esté tomada o esté involucrada la esclera en estos pacientes o en estas lesiones, y nuevamente repetir la epitelectomía. Bueno, en este caso ya sería un pase asistido con alcohol absoluto de las pocas células que hayan quedado ahí en el lecho quirúrgico de esa lesión. Posteriormente, como lo están viendo por ahí en la sexta imagen,
hacer el pase doble con crioterapia, tratando de hacerlo bien concienzudamente. Nuevamente, esta parte está demostrado que nos va a disminuir la posibilidad, la probabilidad de recurrencias en estos pacientes. Y finalmente, la reconstrucción con membrana amniótica, que es en la gran mayoría de los casos cuando utilizamos un margen libre de 3 a 4 milímetros, o en aquellos pacientes en el que se pudo realizar una resección más pequeña, pues puede ser un cierre primario, recordando siempre que cuando hagamos un cierre primario tenemos que cerrar por capas, es decir, primero cerrar el tenon y posteriormente la conjuntiva, no hacerlo todo en bloque. Es bien importante, ya lo comentaban por ahí, señalar muy bien la pieza que vamos a mandar a histología, a histopatología. Generalmente lo puedes hacer marcándola, poniéndole suturas, y acomodándola muy bien en un papel o en un cartón. Generalmente lo hacemos con el papel cartón que vienen en las batas quirúrgicas, tratando de marcar o señalar con lápiz, no con pluma, realmente, porque si cae un poquito por ahí de solución de cualquier tipo, alcohol, lo que sea, la pluma se borra, el lápiz no es así, permanece ahí. Eso le sirve mucho más a los patólogos cuando están haciendo esa revisión. Recientemente, ya lo comentaban Nayeli y también Mercedes, el grupo de Bascom Palmer, encabezado por la doctora Carol Karp, ha utilizado el ultrasonido, el OCT, perdón, de muy alta resolución para tratar de reemplazar incluso la biopsia en aquellas lesiones pequeñas. Ha demostrado tener una correlación histopatológica bien alta, esta herramienta. Actualmente lo están utilizando preoperatorio, incluso intraoperatorio, y han demostrado que tiene un potencial para predecir un margen, el margen histológico del tumor bien alto. Por lo tanto, ha servido como un auxiliar para disminuir la probabilidad de tener bordes positivos en estas lesiones, y también nos minimiza resecar el tejido sano y crear defectos muy grandes, facilitando así el cierre de ese defecto, ya sea con membrana o el cierre primario. Ya lo vemos ahí en estos cuadros A, B, C, D y E en ese orden. En el A podemos ver la lesión, que está conformada por lesión corneal y en el limbo y un poquito de la conjuntiva vulvar. El OCT nos demarca muy bien en esa flecha la transición del epitelio. Vamos a ver el epitelio donde hay patología, donde no hay patología. Posteriormente, lo que ellos sugieren es delimitar o encontrar un hallazgo anatómico de ese ojo para posteriormente medir la lesión hacia ese punto anatómico y poder delimitar bien nuestros márgenes libres, guiado siempre por el OCT de alta resolución. Y finalmente vemos cómo hay una exactitud o una gran correlación entre lo que vemos en el OCT con lo que reporta patología. Acerca de los bordes libres, realmente hay mucha controversia. Entonces, ¿qué tan amplio tiene que ser el margen de resección? La verdad es que la doctora Shields, por ahí a mediados de los 90s, comenzó sugiriendo un borde libre de 4 a 5 milímetros. La realidad de las cosas es que esto crea un defecto generalmente en la conjuntiva, alrededor de 2 o 3 veces mayor a lo que resecamos. Entonces son áreas bien grandes que tenemos que cubrir generalmente con membrana amniótica, y era muy difícil el cierre primario. La gran mayoría de los autores y la gran mayoría de los cirujanos a partir de los 2000 ha optado por tener un margen de 3 a 4 milímetros de márgenes libres, y es comúnmente el más usado, y es importante hacer énfasis en que esto nos va a permitir tener un muy buen margen libre, reducir la diseminación de células tumorales en la membrana basal de la conjuntiva y por lo tanto una recurrencia. Recientemente el grupo del Dr. Arun Singh hizo un estudio de 80 pacientes en los cuales ellos examinaron realmente si un margen menor de los 4 milímetros, incluso menor de los 3 milímetros, utilizaban un margen de 2 milímetros, margen libre de 2 milímetros en estas neoplasias, aumentaba la tasa de márgenes positivos, y lo que vieron es que realmente no aumenta la tasa de márgenes positivos cuando dejamos un margen libre de 2 milímetros. La tasa que ellos encontraron es de un 8% contra lo reportado hasta en un 20-30% en aquellos casos quirúrgicos donde no utilizan crioterapia, o un 8-12%, si lo ven muy similar, en aquellas en donde sí se utiliza crioterapia. Entonces tiene una tasa de márgenes positivos muy similar, siempre y cuando utilicemos crioterapia nuevamente en estos casos, por lo que vemos nuevamente que es decisiva para disminuir la recurrencia. Es importante comentar también que en estos 8%, y como siempre debe pasar en todos los casos en donde tengamos márgenes positivos o indiferenciados, es buena conducta y es obligatorio dar tratamiento médico para tratar de eliminar esas lesiones microscópicas. Ya para finalizar,
haciendo una comparación entre la biopsia excisional y sin toque y el tratamiento médico, vemos que las dos técnicas, las dos formas de tratamiento tienen una tasa de resolución y de recurrencia muy similares a un año, son bajas, de un 3 y un 5%, tiene una efectividad muy alta las dos, siempre y cuando tengamos, como decía Nayeli, un seguimiento adecuado, tratamiento adecuado y un tratamiento quirúrgico bien preciso y bien by the book. En términos de costo, también lo comentaba, el tratamiento quirúrgico suele conllevar una menor carga económica para estos pacientes porque suele ser un solo episodio fuerte. Sin embargo, como lo vemos, hay opciones un poco más económicas como el 5-fluoracilo a comparación de el interferón, que aparte no está tan fácilmente disponible en nuestro país. Y lo que vieron también es que los pacientes, comparando tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, las métricas de calidad de vida eran realmente muy similares. Realmente les iba bien a los dos grupos, y los pacientes que preferían tratarse con medicamento y no con cirugía porque ya tenían un concepto del miedo a la cirugía como tal, ¿no? Finalmente, en conclusión, podemos decir que la técnica no touch más crioterapia, importante siempre crioterapia, es el gold estándar, el manejo óptimo del tejido, tratar de manipular lo menos ese tejido es esencial, disminuir el sangrado transoperatorio al máximo, eliminando lo más posible los vasos nutricios, tener siempre 2 sets de instrumental quirúrgico, tratar de no manipular el lecho quirúrgico con el mismo instrumental que quitamos la lesión. Hay actualmente controversia sobre la extensión de la resección, aunque nuevamente lo más utilizado es entre 3 y 4 milímetros de bordes libres, y es importantísimo el examen histopatológico exhaustivo de los bordes, el marcaje correcto de la pieza para facilitar la labor de nuestros colegas patólogos, y finalmente el uso de quimioterapia postquirúrgica siempre que existan bordes positivos o indefinidos. Nuevamente recordar que probablemente en un futuro el OCT de muy alta resolución vaya a reemplazar mucha parte de este examen histopatológico en lesiones pequeñas. Muchas gracias por su atención y dejamos a Rafa para que nos comparta su presentación. Muchas gracias, Julio. Y parece que ya se pudo solucionar el problema técnico que tenía el doctor Rafa Paz. Entonces, Rafa, si quieres empezar a compartir tu plática, checamos que sí haya audio. Y les recuerdo que cualquier pregunta la pueden poner en el chat. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Rafa, te escuchamos, pero no te vemos. Ya estoy compartiendo la pantalla, vamos a ver. Listo, ya se ve la pantalla por ahí, Rafa, ¿eh? ¿Listo? No sé si estamos ahora sí ya. Tengo audio y pantalla compartida, nada más si me dan luz verde. Adelante, doctor. Gracias, buenas noches. Pues de antemano un agradecimiento por la invitación y una disculpa de último minuto por el imprevisto. Ya se solucionó y bueno, en la misma línea de temas que venimos tocando, pues uno que pareciera deslucido porque es más prevalente, más incidente, es el pterigión, particularmente la cirugía de pterigión, y de lo que estoy muy seguro es que entre las diferentes entidades que hemos venido abordando, esta es la que todos aquí ya vimos uno en la semana y veremos uno la semana siguiente. Entonces sigue teniendo su nicho de abordaje. El pterigión pues navega con bandera de ser una patología muy entendida, de ser algo sencillo. En algún punto lo es, pero fíjense esta lectura de 1988 de The Cornea, como rezaba: molesta tanto al paciente por su apariencia desagradable como al cirujano por su tendencia a recurrir. Y todo el tema de la recurrencia es algo que da mucho de qué hablar. Miren, hay muchas variables inciertas en la fisiopatología del pterigión. La verdad es que no está muy entendido cómo se estructura la fisiopatogenia, y si alguno de los elementos se puede rescatar y si se tiene definido es
La luz ultravioleta tiene un comportamiento como el de este mapa, un cinturón ecuatorial, tropical, 37 grados hacia el norte, hacia el sur, donde la incidencia alcanza hasta 30% de la población, y también hay cierta correlación con otras enfermedades actínicas, como la queratopatía en gota, como catarata, como queratitis actínica, conjuntivitis actínica. Entonces, indudablemente la luz ultravioleta es uno de los factores que pudiéramos rescatar. Esta imagen es muy representativa. Podemos apreciar cómo justifica por qué el pterigión es nasal en el 90% de las veces. La luz que incide temporal, aquí la vemos reflejada. Esta reflexión deriva de la córnea. La córnea funge como un lente condensador, y toda la luz que incide desde el lado temporal y es más abundante porque no tiene la protección de la nariz, se hace más intensa y se focaliza hasta 20 veces más en el limbo nasal. Y eso justifica de alguna forma por qué el 90% de los pterigiones son nasales. Otro elemento a considerar, porque va teniendo una lógica muy estructurada, es que las palizadas de Vogt, que hacen las veces de un reservorio de células limbares, son menos densamente pobladas en el meridiano nasal y en el meridiano temporal. Entonces, la combinación de que se focaliza la luz y una población de palizadas de Vogt disminuida nos va haciendo sentido de por qué hay esta proliferación. Y ahorita que dije proliferación, es interesante que durante muchos años la enfermedad se ha abordado, incluso hasta la fecha, como una enfermedad degenerativa. Histopatológicamente, lo distintivo que es una degeneración elastótica no nos da esa idea de que también puede ser hasta cierto punto proliferativa. Es de llamar la atención que los grupos de estudio actualmente para abordaje de pterigión se enfocan más a los fundamentos, a la fisiopatología, a la trinchera de la patología, que realmente a nuevas técnicas de cirugía. Y esta imagen que tengo aquí es muy representativa. Estos islotes de Fuchs que se describieron hace más de 100 años, ahora ya se les puede dar una tinción inmunohistoquímica, y hay algo muy atractivo. El marcador P63 es el primer marcador embriológico de células limbares. Quiere decir, si la célula expresa P63, es una célula limbar. Y el frente de avance del pterigión, que ya no está en el limbo, pues no tendría por qué tener este tipo de población. Entonces, este es un manifiesto de que todo el origen y la fisiopatogenia del pterigión está íntimamente relacionado con las células queratolimbares. Como vemos aquí en este clúster, que marca positivo para DAPI, que es el núcleo, P63, que son células limbares, igual que CK15, e interesantemente, KI67, que es otro marcador inmunohistoquímico, no marca, no pinta, quiere decir que no hay actividad. Estamos hablando de que son clústeres de células, de 8 a 15 células, en una especie de arresto que bajo ciertas condiciones ambientales pueden activarse. La degeneración elastótica de la que les hago mención es esta. Fíjense cómo el pterigión, y este es el core de por qué de momento es más importante recordar los fundamentos que hablar de la cirugía, es prácticamente un problema subepitelial. Estamos hablando, aquí marcarlo, con el puntero láser, que el epitelio básicamente está respetado, por ahí hay entre los reportes histopatológicos una disolución de Baumann, pero la degeneración elastótica, que es esto que estoy marcando, ocurre principalmente en la sustancia propia de la conjuntiva. Esa es la famosa degeneración elastótica. No es otra cosa que daño actínico en las fibras de colágeno. Es un símil, es un homólogo de lo que pasa con las pecas, de lo que pasa con el léntigo, el daño actínico en la piel. Y esta definición bien estructurada, bien conceptualizada del pterigión desde el punto de vista histopatológico, aquí hay que hacer una distinción muy importante. La histopatología de un pterigión recurrente es totalmente diferente. Es decir, no hay degeneración elastótica, no hay daño actínico, y más bien encontramos un tejido fibrovascular que parece estar más relacionado al trauma que a un daño solar o a alguno de los elementos que mencioné previamente.
pues de repente el daño actínico, el sol, pues es más como una coartada del cirujano cuando la resección primaria no es satisfactoria. Entonces, si se fijan, hay muchos elementos que no están del todo consolidados, estructurados. Por decir algo, yo diría en calidad de anecdótico, de los metaanálisis hay un factor protector, que es el tabaquismo, bien reconocido, factor protector sólido, no al grado de recomendarlo, por supuesto, pero no hallamos cómo encajarlo, no se sabe la fisiopatología, el terigión solo se da en humanos, no se da en ningún otro animal, entonces parece que lo tenemos dominado, pero no. Lo que sí es muy lineal, lo que es poco controversial es que el tratamiento médico no es. El tratamiento médico pues servirá en pacientes que están en esta alternancia de terigión, terigionitis y de repente la lubricación de la superficie ocular, un esteroide de superficie como el etabonato del loteprednol puede mitigar un poco las molestias, pero esta infiltración de tejido más allá del limbo, esta pérdida de fenotipo corneal permanece. Entonces, las indicaciones bien reconocidas son, diríamos en nuestro medio, la cosmesis, más los hombres que las mujeres, últimamente. Del astigmatismo hay un comentario especial. Pensaríamos que el astigmatismo es una buena variable de seguimiento, una buena variable de decir, a partir de tal grado de astigmatismo es conveniente hacer una resección de terigión. Miren este paciente, como en la topografía pentacam, una curvatura sagital previa a la cirugía, es muy evidente el aplanamiento. Seguramente que hay algo de sesgo del menisco lagrimal por la diferencia en la elevación de la superficie ocular, pero miren cómo el cilindro es realmente bajo. Y lo que es incluso más llamativo es que una vez retirado el terigión, a los 3 meses la topografía tiene un cambio considerable, el cilindro queratométrico topográfico tiene un cambio importante, pero fíjense en la refracción, tiene un cambio despreciable. Estamos hablando de fenómenos ópticos donde hay un hemiastigmatismo y realmente este tipo de estudios nos dan certeza, cierta dirección de que el cilindro no es realmente la mejor variable para tomar decisiones. Y ya hablando de estudios complementarios en el terigión, que prácticamente llevamos el abordaje de PA-PA clínico, cuando llegamos a hacer una tomografía de coherencia óptica de alta resolución, como los casos que estuvieron mostrando, es importante distinguir que la lesión respeta el epitelio, no como las neoplasias escamosas de superficie ocular, y que distintivamente tiene esta sombra, tiene un bloqueo de la reflectividad, y esto es muy, muy distintivo del terigión, casi con fines académicos, porque es raro que lleguemos a considerar un estudio de gabinete como tomografía, si no es un caso que levante cierta sospecha por alguna otra razón. Entonces, otra indicación pudiera ser que esté causando un DELEN, la tipia, que es muy en congruencia con las otras pláticas. De hecho, hay publicaciones, obviamente de patólogos, es su tendencia, es su recomendación, donde sugieren que todos los especímenes de terigión se envíen a patología. Esto con base en que por lo menos 6-8% de lo que se manda a patología o se encuentra algún núcleo de melanosis con atipia celular o se encuentra alguna neoplasia de bajo grado. Yo considero, y ahorita lo podremos consensar en la mesa redonda, que no necesariamente todos se tienen que mandar. La restricción de movimiento puede ser otra de las indicaciones. Esto estamos hablando de terigiones con un grado ya más avanzado. Y con respecto a la calidad visual, les voy a dar mi input porque ya dejé ver que me desprendo un poco de la cuestión refractiva en cuanto a número, en cuanto a dioptría. Y antes de tocar este tema de la calidad visual, aquí es un Hackstein, es un tip para cuando hay una duda entre si la lesión es un terigión, la lesión es una neoplasia de bajo grado, y no tenemos acceso, como yo creo que es la mayoría de los casos, a un tomógrafo de alta resolución, algo más estándar, algo más de consultorio. Fíjense cómo esta tinción tardía puede sugerir que la lesión no es un terigión.
Esta tinción tardía es distintiva de las neoplasias escamosas. Por tardía me refiero que la tinción inmediata con fluoresceína pues básicamente pasa desapercibido este aspecto granular que empieza a figurar a los 5 minutos y puede darles un tip extra. Otro aspecto importante de considerar que no sea un pterigión, que sea otra lesión, bueno, derivado de lo que platicamos de la incidencia de la luz, de las palizadas de Vogt en los meridianos horizontales, los pterigiones que son inferiores o superiores siempre deben levantar la sospecha de que pueda ser algo más, como una deficiencia de células limbares más extensa, una quemadura, un pseudopterigión, como el caso que aquí les muestro. Una forma de entender, es un poco etérea, qué pasa realmente con el perfil aberrométrico, con la calidad visual del paciente con pterigión. Si yo aquí les pido que delineen la pupila, del lado del pterigión la circunferencia se ve cortada y nosotros sabemos que la pupila en sí es redonda. Esto es como una especie de casa de los espejos, donde definitivamente, aunque el cilindro sea bajo, hay otros parámetros de calidad visual que pueden ser pertinentes a la hora de elegir una cirugía. Y es conveniente referir anatómicamente al pterigión. Tenemos lo que va del limbo hacia el ápex, que es el triángulo, eso se llama la cabeza del pterigión, del limbo hacia la carúncula, que es otro de los elementos que en la configuración anatómica de la lesión es importante, porque cuando el pterigión está avanzado empieza a haber un dragging, un arrastramiento de la carúncula hacia el cuerpo del pterigión. Entonces es importante tener bien referenciada la lesión antes de entrar a cirugía. ¿Qué pasa con la cirugía? Hay varias opciones, tantas opciones, tantas variables, que incluso los metaanálisis tienen ciertos vicios metodológicos, ciertas dificultades, pero algo que es muy rescatable es que de entre todas las opciones, solo hay una que la recurrencia la mantiene en tasas de menos de doble dígito, estoy hablando de 10% para abajo, y es probablemente la que todos hacemos, que es la resección primaria del pterigión, o resección de pterigión primario, más un injerto conjuntival autólogo. Y de eso ahorita en el lapso de un video que voy a mostrar puedo hacer ciertas anotaciones. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Muchas de las cirugías que hacemos como especialistas, subespecialistas, y nos sentimos cómodos con esta directriz, es que la mejor técnica es la que el cirujano domina. Yo creo que eso es válido para otro tipo de cirugías, pero cuando aquí flagrantemente una de las opciones tiene la menor tasa de recidiva, es la que se debiera elegir de primera opción. Así es como lo concebimos y sin embargo siguen habiendo casos de resección de pterigión con esclera desnuda, incluso betaterapia que pensaríamos que ya está francamente en desuso. Entonces, dos conceptos básicos de la cirugía de pterigión, o sea, este es el core realmente de cómo abordar la cirugía más allá de la técnica, es al momento que se hace una resección de la lesión, que es una lesión bien definida histopatológicamente, queda un déficit de tejido, queda un lecho, y es un lecho que si no se cubre, que si no se restituye, el cierre de esa herida, y nos vamos a remitir a principios básicos, no va a ser por primera intención, va a ser un cierre por segunda intención con tejido de granulación irregular, lejos del resultado satisfactorio que buscamos y con crecimiento de tejido fibrovascular que le va a conferir esta nueva distinción de ser un pterigión recurrente y no un pterigión primario, con las dificultades obvias que conlleva. Entonces, ¿qué podemos usar para restituir la superficie después de la resección? Pues es lógicamente lo que más se parece es la misma conjuntiva. De hecho, esto va en sentido decrecente de qué es lo más funcional en términos de no recidiva. La conjuntiva sería nuestra mejor opción, una membrana amniótica si por alguna razón no se puede hacer uso de la conjuntiva. ¿A qué me refiero? Parte de la evaluación, dándole el lugar a los glaucomatólogos, hay que ver muy bien no solamente el segmento anterior, hay que ver el nervio óptico, los antecedentes. Son pacientes por lo general de pterigión, pues jóvenes, adultos jóvenes,
No sabemos si adelante necesiten una cirugía de la que se tenga que usar esa conjuntiva. Afortunadamente la cirugía de glaucoma también está migrando, está en esta transición de hacer cirugías menos dependientes de vesículas, menos dependientes de conjuntiva, pero mientras no estemos totalmente en ese escenario, hay que cuidar la conjuntiva para posibles escenarios futuros. Entonces, si fuera el caso que no se puede disponer, membrana amniótica es otra opción, con tasas más altas de recidiva. Y el hecho de que las cirugías, las diferentes modalidades las abordemos no como tasa de éxito, sino como tasa de recidiva, nos da la idea de cuál es la naturaleza de este problema. Mucosa oral sería otra opción. Y la otra columna importante en cuanto a la cirugía es inhibir la fibrosis propia de la cirugía, propia de la resección del terigión. Y eso se puede hacer desde la forma más básica en la que todos nos sentimos cómodos, probablemente como son los esteroides tópicos, pasando por antimetabolitos como los que ya prolijamente describió la doctora Ramos, como la mitomicina, como el 5-fluorouracilo. Y que también se sigue usando, aquí con una distinción, la cirugía de terigión muchas veces en los hospitales escuela es la cirugía de iniciación para el residente en formación, es la primera, y ahí tenemos todo un vicio de imitación de cómo la hizo el médico que está en términos de enseñanza. Entonces yo veo de repente casos de uso de mitomicina en un terigión primario que no ameritaría probablemente un antimetabolito. Bueno, por eso es importante ir Este video, a ver si corre adecuadamente con el video de computadora. Pero voy a tratar de señalar los puntos clave, ya para acotarme el tiempo. Importante, tips, obviamente a criterio del cirujano, lo importante es que se sientan cómodos. Vasoconstrictor, para empezar la cirugía, puede ser brimonidina al 0.2%, puede ser nafasolina. Por ahí la fenilefrina puede causar una dilatación pupilar no conveniente. Son cirugías en las que no se necesita una precisión como un trasplante. La luz del microscopio puede ser un poco más baja para que el paciente esté cómodo, sobre todo si no estamos protegiendo el eje visual. La abulsión del ápex del terigión puede ser desde la base conjuntival, desde el cuerpo, puede ser desde la cabeza misma del terigión. Yo, muy seleccionados casos, uso mitomicina. Aquí quise ejemplificar uno de los casos para que sea completo, cómo se pone en contacto la mitomicina en una modalidad personalizada, vamos a decir, va desde 1 hasta 5 minutos, incluso la concentración es variable de 0.01 hasta 0.05. Hay que medir bien el lecho receptor, hacer una tenectomía generosa. Cuando hacemos una tenectomía generosa, la recesión de la conjuntiva es real y podemos delimitar de mejor forma de qué tamaño se necesita nuestro injerto. Algo importante, algo novedoso, por así decir, ya no la literatura apoya que no tenga que ser un colgajo, un injerto necesariamente con células limbares. Aquí lo que estamos tratando de hacer es cubrir los dos aspectos básicos que mencioné, que es restituir la superficie. No estamos enfocados en el daño limbal sectorial. Vamos a decir, el limbo circundante alrededor del terigión es funcional. Y bueno, una forma de acortar los tiempos es lo que están viendo en el video, con adhesivos tisulares que mimetizan la fase final de la coagulación, donde el fibrinógeno se convierte en fibrina. Y bueno, acortamos los tiempos de cirugía, quedan bien coaptados los bordes. Un tip importante, hay que dejar una distancia entre el limbo y el aspecto nasal, el aspecto limbar del injerto. No tiene que estar cabalgado. Una buena forma de saber esto es pues, seguir la circunferencia del limbo, que tiene que ser completo, no tiene que verse cortado por el cabalgamiento del injerto. Es decir, el espacio entre el injerto y el limbo lo va a repitalizar la córnea, no el injerto. Seguir estas medidas que parecen básicas son principios que básicamente
todos pensamos que hacemos, pero probablemente no se haga en una secuencia muy estructurada, va a evitar que nos enfrentemos a un pterigión recurrente. El pterigión recurrente no es degeneración elastótica, es tejido fibrovascular, las tasas de recidiva aumentan considerablemente y después nos enfrentamos a este tipo de lesiones lejos de ser accesibles como un pterigión primario, donde hay que tomar injerto de mucosa oral, donde hay que tomar células limbares del otro ojo para hacer un SLET, y son casos que probablemente se pueden evitar. De las complicaciones de una cirugía técnicamente mal hecha o del uso de beta terapia, como es el estroncio 90, francamente en desuso, o de antimetabolitos, vemos aquí deficiencia de células de limbo, este aspecto festoneado de avance epitelial, este granuloma piógeno, pues mal nombrado granuloma piógeno, no hay ningún proceso infeccioso, esta necrosis aséptica de la esclera, que es propia de procedimientos de radioterapia, o estos adelgazamientos esclerales importantes cuando se le da una gota de mucho cuidado como la mitomicina o el 5-fluoracilo a los pacientes para uso postoperatorio. Pues, recapitulando, para buscar un resultado anatómico, cosmético, funcional, habría que tener en mente durante el procedimiento que sí hay un valor de cosmesis en la cirugía que estamos haciendo, que la remoción del tejido enfermo debe ser completa, el injerto que se va a procurar debe ser un injerto lo más delgado posible para que el atenum que queda en el lecho donador sea capaz de proveer una recuperación y no tengamos ahora dos áreas dañadas. Y también una forma de saber que el injerto es delgado, pues bueno, trasluce y se ven los vasos del lecho receptor. La restitución de la superficie tendría que ser en ese orden, de conjuntiva, pasando por membrana amniótica, probablemente mucosa oral en algunos casos bien seleccionados, y cuidar la restricción del movimiento. Hay un buen parámetro, aparte de qué tanto nos acercamos a los rectos horizontales durante la cirugía, es cómo se porta el pliegue semilunar antes y después de la cirugía, si desaparece este dragging. Entonces, la idea sería que desde la primera intervención evitemos o busquemos evitar las recurrencias, porque la naturaleza de esta enfermedad es hacer así. Yo creo que ya no da tiempo, a lo mejor en la mesa redonda platiquemos algo del PERFECT o del PERMAN como otras técnicas. Gracias. Gracias, Rafa. Creo que valió la pena la espera por las dificultades técnicas. Yo creo que todos en el público estarán de acuerdo que fue una excelente charla. Y bueno, invito a los ponentes a tener una corta mesa redonda. Y si quieren, empezamos con algunas preguntas del público. Mercedes, yo creo que diste muy buenos consejos para hacer una diferencia entre benignos y malignos desde el punto de vista de observación de la lesión. Pero en tu experiencia, ¿qué tips les podrías dar con respecto a la historia clínica, el interrogatorio? ¿Qué cosas cuando estás interrogando, cuando el paciente te está platicando, te llevan a pensar que puede ser maligno una lesión? Bueno, creo que esto es súper importante, ¿no? Porque a veces no le hacemos o no oímos tanto lo que nos dice el paciente y nos puede dar muchísima información. Y justo estas lesiones de crecimiento rápido, que ya tenían a lo mejor una lesión pigmentada y ya crecido, eso nos debe de hacer pensar en que se puede tratar de una lesión maligna. A lo mejor un nevo o una melanosis primaria que ha evolucionado a un melanoma. O un paciente que a lo mejor, como mencionaban los otros ponentes, ya había tenido una lesión, se trató y nuevamente tiene recidiva de esta lesión. Entonces eso también nos puede hacer pensar que se puede tratar de una lesión maligna. Julio lo mencionó y es muy importante saber también si los pacientes tienen alguna inmunodeficiencia. Eso nos tiene que hacer pensar que también se puede tratar de una lesión maligna. Pacientes que viven en zonas en donde hay más exposición al sol también tienen más riesgo. Pacientes que a lo mejor tienen algún problema
pues a lo mejor nada más son trasplantados renales o tienen alguna inmunosupresión, ya, o sea, que la causamos nosotros, entonces también eso es importante considerarlo. De hecho, hay estudios en los que se comparan algunos pacientes de Australia contra algunos pacientes de Zimbabue, en donde es mucho más prevalente las lesiones malignas, nada más por la localización o la exposición que tienen y el riesgo que tienen en África por los pacientes con VIH positivo. Entonces, creo que eso es muy importante también. También tenemos una pregunta con respecto a la forma en que preparas la biopsia. Llamó mucho la atención lo del pepino. Cuéntanos cómo es eso. Bueno, la verdad es que esto lo hacemos en el hospital y creo que fue también más pues la técnica que ha traído Naye. Si hay alguien experta en todas las lesiones en el Hospital de la Ceguera, es Naye y ella es la maestra de todas las neoplasias. Y entonces el protocolo, si no mal me equivoco, de Naye de su maestría, es de las lesiones de todas las neoplasias de superficie ocular, le hacen una biopsia incisional y entonces en 2 pedazos de pepino lo que usamos es como para poder mantener bien la muestra o la lesión que quitamos y ponemos una gota de albúmina ahí. Y ya con eso lo mandamos a Pato y de esa forma estos dos, o sea, se mantiene la lesión pues como aplanadita, por decirlo de alguna forma. En el sándwich ya es mucho más fácil analizarla y bueno, creo que como decía Julio, lo podemos marcar con 2 suturas o una sutura más larga o una sutura más corta y así es como lo enviamos a patología. Entonces, a no ser que Naye quiera corregirme en algo o quiera aportar algo más. Naye, para ti hay dos preguntas, yo creo que muy importantes, ¿no? ¿Dónde consigues estos medicamentos? Interferón, 5-fluoracilo, mitomicina. Platícanos cómo nos las hemos visto para conseguirlas, ¿verdad? Sí, pues es que ha cambiado mucho con el tiempo. Cuando empezamos en 2014 a administrar los medicamentos se encontraban en cualquier farmacia, en las de la esquina casi casi. Pero actualmente, como ha habido modificaciones con la importación por situaciones con COFEPRIS para este tipo de medicamentos que son utilizados para el cáncer y otras infecciones, hemos tenido mucho problema para localizar, en especial el interferón. Lo que pasa es que se consigue como con ciertos distribuidores y se agota, entonces, o agotamos las bodegas que hay aquí en México y ya tiene un buen tiempo que nosotros no lo estamos utilizando. El 5-fluoracilo y la mitomicina C generalmente las encontramos con distribuidores específicos, sobre todo aquellos que le distribuyen a los de glaucoma. Entonces podrían acercarse con ellos y también en este momento tenemos un distribuidor en APEC de 5FU para que si gustan pues se los podemos mandar si me envían un correo con mucho gusto. Pero sí es difícil la localización de estos medicamentos. Naye, tú misma, ¿cuándo consideras que no está funcionando adecuadamente la quimioterapia? ¿Cuánto tiempo dejas o en qué te fijas para decir, no está funcionando? Sí, es una pregunta complicada. También en varios foros pues se ha realizado, pero considero que lo más sencillo en este tipo de casos es hacer un seguimiento fotográfico, tratar de tomarlo con el mismo aumento, con la misma cantidad de luz, en la misma zona, ¿no? Es decir, que el paciente esté mirando hacia cierto lugar para que nosotros no tengamos tanta variabilidad en la fotografía. Tanto la foto como con fluoresceína o verde de lisamina, creo que con eso nos ayudaría muchísimo a saber si tenemos una respuesta adecuada a tratamiento o no, porque los cambios son muy sutiles. Recuerdo un congreso donde la doctora Karp hacía una comparación de la neoplasia a un Guffy, a un tribilín, y en las fotografías seriadas mensuales iban reduciéndose partes, ya sea una oreja, el sombrero, un pie. Entonces, aunque son cambios muy sutiles, pueden observarse desde el primero o segundo mes. Considero que ya es fallo a partir de un tercer mes sin ninguna modificación o con crecimiento, y también que no haya un cambio en las tinciones, porque en ocasiones no hay una modificación en la forma, pero sí hay una reducción en la tinción. Ese es un parámetro.
y ya a partir si hay cambios mínimos, todavía le damos chance hasta el 6º mes para ver si se reduce. El tratamiento está descrito entre 3 hasta 14 meses en los diferentes artículos para una resolución total. Perfecto. ¿Alguna cosa que hagas diferente cuando tienes pacientes con un ojo seco ya moderado, severo, previo? Sí, si ya tienen ojo seco preexistente, el consejo sería probablemente no iniciar la quimioterapia y valorar tratamiento quirúrgico. Dependiendo del tipo de lesión también, si es pequeña, si no invade planos profundos, etcétera, y podemos considerar que tenemos cierto tiempo porque son lesiones de crecimiento lento, sí podemos indicarles el tratamiento de superficie, digamos 3 semanas para mejorarla un poco y posteriormente iniciar el tratamiento tópico con 5-fluoracilo o mitomicina. En los casos que tengan interferón disponible, pues siempre debe ser la primera opción si hay una enfermedad preexistente de superficie. O la otra es olvidarnos de la quimioterapia tópica y mejor ofrecerle un tratamiento quirúrgico, sobre todo en lesiones que son muy exofíticas, que tienen una elevación importante porque ya hay mucha fricción. Entonces, aunque yo les dé manejo de superficie, el tratamiento van a seguir con el ojo rojo, con dolor, con molestias, secreciones, y en esos casos sí recomendaría mejor el tratamiento quirúrgico. Gracias, Naye. Julio, nos solicitan que hagamos como un consenso de cómo manejamos un paciente con neoplasia escamosa de superficie ocular. Entonces, si quisieras hacer, ¿tú qué haces si te llega un paciente sospechoso? ¿Qué estudio les solicitas? ¿Haces biopsia de inicio? ¿Haces quimioreducción? Manéjanos así como tu algoritmo de manejo. Y Naye, Mercedes, Rafa, si quieren opinar, ahora sí que en acuerdo o en desacuerdo, o querían agregar alguna cosa. Ni modo, Julio, te tocó lo más Sí, no, complicado. yo creo que es una pregunta bien buena. No hay una respuesta única para eso. Creo que, como lo estaba comentando, ese borde entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico ya está un poquito difuso. Sí estaba muy delimitado anteriormente, pero la verdad es que el uso de quimioterapia tópica ha cambiado completamente el abordaje de estas lesiones, ¿no? De inicio, creo que lesiones pequeñas, siempre trato de ofrecer tratamiento quirúrgico, se me hace un poco más resolutivo. Sin embargo, también son las que responden, usualmente son las que responden mucho más rápido a unos 2 o 3 ciclos de tratamiento. Hay que hablar con el paciente, obviamente, de la carga económica que representa, poner en la mesa los costos, porque aunque es una cuestión secundaria, es algo muy importante para que se cumpla con el tratamiento, que es finalmente parte del éxito, ¿no? De ser resolutivo. Entonces, el paciente tiene que entender las dos opciones, saber que con las dos tiene un buen pronóstico en la gran mayoría de los casos y ofrecerla que también en la parte del costo-beneficio sea mejor para él. En lesiones pequeñas siempre trato de ofrecer la parte quirúrgica. Usualmente, sin embargo, el paciente se va por la parte médica, tratamiento médico, por lo que ya comentaba y lo que comentaba en el estudio. La gran mayoría de los pacientes, el hecho de mencionar solamente cirugía, le sacan la vuelta. Si no hubiera otra opción, pues bueno, pues se convence de alguna forma al paciente, se trata de ver beneficios y riesgos, pero sí hay, ¿no? Entonces, y afortunadamente todavía conseguimos por acá también en el norte el 5-fluoracilo, lo cual nos ha salvado de muchas experiencias amargas ahí con el mitomicina y interferón que ya no hay acá. No sé por allá cómo andan de eso. Bueno, obviamente hacer un consenso es dificilísimo, ¿no? Porque las dos respuestas son correctas. Si quieres empezar con cirugía, voy de acuerdo. Les diré que en mi experiencia mis pacientes no son tan sacatones o son más aventados porque escuchan cáncer y es quítemelo, ¿no? Y entonces muchas veces una lesión pequeñita sirve que hacemos la biopsia, confirmamos el diagnóstico y ya nos metemos en cosas, ¿no? Pero aquí sí, yo creo que es correcto cualquiera de las dos. Va a depender mucho de el seguimiento que tengan los pacientes, como bien mencionó Naye, ¿no? ¿Qué tanto seguimiento vamos a poder hacer? Si el paciente sí va a poder comprar el medicamento, si se lo va a poner, si va a regresar a sus citas subsecuentes, ¿no? Entonces, de eso depende y por eso es que creo que el consenso es de que las dos opciones son igual de efectivas, ya lo vieron en las presentaciones, y hay que personalizar qué nos va a funcionar a nosotros, cómo está el cuadro clínico del paciente y las características propias del paciente, cómo debe estar centrada nuestra atención médica, ¿no? En el paciente. Rafa,
preguntas, causaste mucha ámpula con eso de que requieren estudio histopatológico todos los terijiones y de ahí se han derivado algunas preguntas. ¿A quiénes haces tú biopsia? No, me gustaba para pregunta, más bien para tema controversial en la mesa. Es que si el terigión es un terigión desde la clínica hasta cómo se porta en la cirugía, porque a veces te cambia el criterio, qué plano encuentras en la cirugía. Si hay algún dato sugestivo de atipia, algún núcleo pigmentado, probablemente valga la pena. Yo creo que en porcentajes menos del 10% de las resecciones que programan como terigión realmente van a biopsia. Me parece una recomendación más de patólogo que de clínico. Sí, y, bueno, ¿y ustedes, Nayeli, Mercedes, Julio, han mandado biopsias de algún terigión? Porque todos hemos recibido pacientes que les quitaron un terigión y era una neoplasia. ¿A quiénes harían ustedes una biopsia de inicio? Sí, yo creo que, bueno, ya lo comentaba por ahí Rafa y también por ahí Mercedes. Todos los pacientes con estos terigiones atípicos, ¿no? Terigiones que no están precisamente en el pliegue interpalpebral, bueno, en esa región vulvar. Pacientes con vasos anormales, pacientes con tejido, con vasos nutricios grandes, con digitaciones, con extensión atípica, ¿no? A esos pacientes de entrada pues hay que mandar todo el tejido en bloque a patología y de entrada tratar de hacer una técnica no touch, ¿no? Creo que ya de entrada empezar a considerar eso cuando estás viendo este tipo de terigiones. La verdad y honestamente no mandamos por acá todos los terigiones a patología. Ahorita lo que estábamos haciendo es sí los mandábamos, pero con finalidad de recolectar todos los fibroblastos por ahí del tejido, ¿no? No precisamente para examinar los bordes ni nada de esto. No sé si Mercedes, Rafa o Naye tengan otra conducta. Yo la verdad es que coincido con ustedes dos, o sea, la verdad es que yo creo que en un mundo utópico en donde no implicara mayor problema mandar todos los terigiones, pues sería una recomendación adecuada, pero pues no lo hacemos, nadie lo hace en la práctica diaria. Hubo un tiempo que en el hospital estuvimos mandando todo lo que se resecaba a Pato, eso fue hace como un año y cachito. La verdad es que yo creo que costo-beneficio no es adecuado y justo como menciona Julio, ¿no? O sea, si vemos algo atípico, que a lo mejor el terigión está cubierto o la parte de la base del terigión está cubierto por el párpado, que a lo mejor, pues no sé, tiene un vaso, tiene mucho pigmento, algo que nos llame la atención, ahí es cuando lo enviaría, pero en general no creo que sea una recomendación como mandar todos, ¿no? De acuerdo. Una última porque ya van a dar las 10. Julio, esta me llegó por mensaje de WhatsApp. Si no tienes crioterapia, digo, porque nosotros, sí, crioterapia para todos. Si no tienes crioterapia, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tips les recomendarías a aquellos oftalmólogos que están en centros que no tienen este aparato? Es muy buena pregunta. Sí, de hecho no es tan fácil a veces tener la crioterapia. Seguir las otras recomendaciones. Sabemos que es una herramienta, finalmente es un extra, bueno, no es un extra, realmente es algo que deberíamos hacer, pero es algo que nos va a ayudar definitivamente a disminuir la tasa de recurrencia. Ahora, pues, refinar la técnica quirúrgica, ¿no? Tratar de evitar la manipulación excesiva, marcar bien, no pasarte de los límites, iniciar con la fijación de toda la lesión con alcohol absoluto. Eso, en teoría, también mejora muchísimo o limita muchísimo la diseminación de células tumorales. Y pues tratar de tener el campo quirúrgico lo más limpio posible, ¿no? No sangrado, cambiar los instrumentales. Pues es lo que hay que hacer. Naye, Mercedes, Rafa, ¿algún otro? Bueno, por ahí vi una pregunta, pero ya nada más para que no quede sin contestar, de los antiangiogénicos en terigión. Nada concluyente, nada que sugiera apoye su uso. Nada más basado en experiencias de cirujanos. Y ya como anécdota curiosa, Rafa, hay un comentario de que los delfines sí tienen terigión. Que manden foto o me manden un delfín. Sí, es interesante. Y pues a buscarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues con esto concluimos, doctora Pincus. Si quiere la sesión. Claro que sí, muchísimas gracias a todos.
nos extendimos un poquito. Gracias a todos por permanecer hasta el final. La verdad es que temas muy interesantes, excelentes charlas de todos los ponentes. Muchas gracias por la coordinación, doctor Babayán. Y pues no me queda más que agradecerles a todos y darles las buenas noches. Los esperamos la próxima semana para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, bye. Gracias, bye.